Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Para nosotros es un placer nuevamente estar con cada uno de vosotros. Iniciamos año, iniciamos también lecciones de Escuela Sabática. En este semestre, en el primer semestre de este año 2026, estaremos estudiando nuevamente las lecciones bajo el título Los profetas hablan, parte 2. Y en esta ocasión estudiaremos la vida de los profetas Ezequiel y Daniel. A medida que nosotros avancemos en el estudio de estas preciosas lecciones, nos daremos cuenta de toda la experiencia de estos hombres que hasta este momento son también enseñanzas para nuestra vida. Se presenta su servidor, Oscar Martínez, y en esta oportunidad me encuentro acompañado de mi esposa, la hermana Jennifer de Martínez. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, mi querido hermano, y bueno, saludos cordiales a todos los hermanos que pues nos sintonizan desde sus casas, en sus hogares, en su trabajo, en sus plataformas. Que el Señor me los bendiga a todos, que el estudio de esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que podamos, ¿verdad?, aprender de estas hermosas lecciones y llevarlas a la práctica en nuestras vidas. Vamos a iniciar con el estudio, pero antes vamos a pedir la bendición a nuestro Padre Celestial, así que los invitamos para que nos acompañen a una oración. Oremos, por favor. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora por su infinito amor, por su misericordia, porque hasta este momento nos da la dicha de poder meditar en su palabra. Le imploramos de antemano que pueda bendecir el estudio de esta lección de Escuela Sabática, que pueda ser de bendición para nuestra vida y nos ayude a comprender todo el plan que usted tiene trazado para nosotros y para su obra. Bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañarán en el estudio de esta lección y ayúdenos a que podamos ser fieles en cada momento. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad estudiaremos la lección número 1 para este sábado 3 de enero del año 2026. Estamos iniciando un nuevo ciclo, estamos iniciando un nuevo semestre y nuevas lecciones de Escuela Sabática. En esta oportunidad estudiaremos la lección bajo el título Ezequiel, a quien Dios fortalecerá. Cuando nosotros estudiamos, queridos hermanos, la historia de este hombre, nos damos cuenta que, según la historia, este hombre, ¿verdad?, fue llevado juntamente con el rey Joacim, rey de Judá, en la segunda ola de cautiverio. Y cuando nosotros estudiamos la vida de este hombre, podemos darnos cuenta que tuvo una transición, por así decirlo, en el ámbito espiritual, en el servicio que daba hacia Dios, porque en una primera instancia vamos a considerar la faceta, el rol que él desempeñaba, pero también vamos a ver cómo Dios también lo llamó para que desempeñara otra importante labor. También, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que el significado del nombre Ezequiel es a quien Dios fortalecerá. Ahora, también encontramos en la parte de introducción de estas lecciones un poco acerca de la vida de Daniel. Creo que Daniel es uno de los hombres de los cuales podemos nosotros también aprender muchas lecciones de vida, lecciones prácticas. El nombre de Daniel, cuyo significado es Dios es mi juez. La historia nos dice que fue llevado a cautiverio en Babilonia en la primera ola de cautiverio. Son datos muy importantes en la historia que nos suscitan, ¿verdad?, para poder comprender cómo estos hombres, a pesar que fueron instrumentos elegidos por Dios, estaban en Babilonia. Vamos a iniciar con esta lección. Vamos a leer la nota de introducción que dice de la siguiente manera: Jehová dará fortaleza a su pueblo. Salmo 29:11. Mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, el profeta Ezequiel fue suscitado de entre los cautivos de Babilonia para dar advertencia y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías. Durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló claramente cuán insensato era confiar en las falsas predicciones de los que inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Jerusalén. También se le indicó que predijera por medio de una variedad de símbolos y mensajes solemnes el asedio de Jerusalén y su completa destrucción. Así que vemos, hermana Jennifer, que
Dios había de confiar a Ezequiel una obra muy importante, a pesar que ahora ya no era Jeremías el que estaba amonestando al pueblo. Ahora Dios había escogido a otro instrumento para que, aún estando en cautividad, el pueblo de Israel pudiera recibir reprensiones duras, pero también pudiera recibir misericordia por parte de Dios por medio de este hombre. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿quién era Ezequiel? Bien, cuando nosotros leemos la historia, queridos hermanos, en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo número 3, ahí encontramos nosotros de qué linaje descendía Ezequiel. Dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a mí, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces nos damos cuenta de que el puesto que ocupaba Ezequiel era el puesto de sacerdote. Ahora, si recordamos la nota de introducción, aquí nos decía, ¿verdad?, que durante los años que quedaban del reinado de Sedequías, Ezequiel señaló cuán claramente y cuán insensato era confiar en las falsas predicciones que los inducían a los cautivos a esperar un pronto regreso a Jerusalén. Ahora, Dios había confiado la labor de sacerdocio a Ezequiel, pero en vista de que se necesitaba a un profeta para que pudiera amonestar al pueblo y pudiera hacer también profetizar todo lo concerniente al destino del pueblo de Israel, aún en la cautividad, Dios escogió a este hombre para que pudiera así cumplir el ministerio que él tenía preparado para su vida. Entonces, en conclusión, ¿quién era Ezequiel? Era un sacerdote, pero que más adelante cumplió la labor de profeta. Pregunta número 2. ¿Dónde se encontraba alrededor del año 593 a.C.? ¿Por qué? Hermana Jennifer. Si nosotros leemos un poco los versículos, ¿verdad?, que están acá en la lección, nos hace ver que él se encontraba en cautividad en la parte sur de Babilonia. Pero también nosotros vemos que él detalla específicamente en qué fecha estaban, todos los acontecimientos que estaban sucediendo, y era bien específico. El comentario menciona, ¿verdad?, que dice aconteció en el año 30, y no se especifica en el año 30 de qué. Así que el comentario hace como un decir que era la edad de él, que él estaba hablando que estaba en el año 30 de su edad, en el mes cuarto, a los 5 días, ¿verdad? Pero también dice que él estaba cautivo, estaba en las orillas del río Quebar, y luego menciona que estaba en el 5.º año de la deportación del rey Joacín. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaba ahí? Bueno, porque él había sido llevado cautivo. Pero también nosotros podemos encontrar acá un doble como significado. Si nosotros leemos la nota, Dios tenía un propósito para él. Y el propósito, nosotros a veces podemos decir, es que qué dificultad la que me ha llegado a la vida, pero siempre en las pruebas hay un propósito. Parte de la nota menciona y nos dice, si pensáramos y habláramos menos de nuestras pruebas y más de la misericordia y la bondad de Dios, nos sobrepondríamos a una buena parte de nuestra tristeza y perplejidad. Cuando viene una prueba, una dificultad, y claro, lo que voy a decir muchas veces no es fácil, simplemente que debemos pensar en esto. ¿Cómo se sentía Ezequiel en este momento en la cautividad? No era bonito lo que estaban pasando, no era grato ni era de gozo, pero él trataba de siempre estar pensando en la misericordia y en la bondad del Señor. Y es por esta razón que el Señor también pues lo utilizó. Y dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba teniendo lo que es la iniciación de los profetas, una visión. Incluso es una situación, pienso yo, que muy bonita y de mucho agrado pensar que el Señor lo está utilizando a uno para poder cumplir con un propósito en específico. Entonces, cuando la pregunta nos dice el por qué, pienso yo que podría ser en dos sentidos. Uno, porque estaba en cautiverio, y dos, porque también el Señor tenía un propósito especial para él. Y pensando en esto, nosotros debemos de buscar la manera que cada prueba y dificultad que llega a nuestra vida
buscar el propósito que Dios tiene en esa prueba para el mejoramiento de nuestra vida espiritual. La nota nos invita a algo muy bonito y nos dice: hermanos míos, que pensáis que estáis entrando en la senda tenebrosa y que tal como los cautivos de Babilonia debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces. Convirtamos la prueba en un canto de gozo. Y es una invitación muy bonita, pero como les digo, fácil no es, porque muchas veces nosotros cuando entramos en una prueba lo primero que decimos es: el Señor me abandonó, Él me dejó a mi merced y ahora ¿qué voy a hacer? Y muchas veces nos está pasando pues que la prueba más bien es algo que nos va a ayudar a mejorar espiritualmente. Pero si nosotros la vemos desde este punto de vista, así como me imagino yo que Ezequiel miraba las pruebas para él mismo en este lugar, ¿verdad? Muy bien, entonces nos damos cuenta que Dios tenía una obra que cumplir mediante el profeta Ezequiel. En conclusión, ¿dónde se encontraba alrededor del año 593 a.C.? Se encontraba en Babilonia, en la parte sur. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo un propósito para con Dios, aún en la cautividad. Pregunta número 3. ¿Cuál fue su misión principal? Bien, cuando nosotros leemos la historia, hermana Jennifer, en el libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 7 para ser específico, Dios le habla a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, y menciona, ¿verdad?, la labor que debía de cumplir hasta ese momento. Y el versículo 7 dice específicamente: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces, ¿cómo era el comportamiento del pueblo de Israel aún estando en cautividad? Era un comportamiento de rebeldía. Qué difícil, ¿verdad, hermano Oscar? Aún estando en una situación dura, el pueblo no aprendía la lección. Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué había llegado a estar en cautiverio el pueblo de Israel? Por desobediencia, por no atender y no cumplir fielmente los requerimientos de Dios. Pero aún estando en cautividad, dice la historia bíblica que el pueblo era rebelde. Me imagino, hermana, que a pesar de que el pueblo se encontraba en cautiverio, el pueblo se sentía en la libertad de hacer y deshacer todo lo que a él se le placía. Por tanto, ¿verdad?, el desagrado de Dios se volvía aún más grande y por lo tanto levantó a este hombre para que pudiera reprender la condición en la cual el pueblo había llegado a tal punto de vivir de una forma desmedida y no medir las consecuencias que esto le podría traer aún más estando en la cautividad. Por eso dice parte de la nota: entonces se le dio un mensaje de amonestaciones para Israel. Entonces, en conclusión, ¿cuál fue su misión principal? Amonestar al pueblo y cumplir el propósito de Dios en el cautiverio. Amonestar al pueblo por su estado de rebeldía. Pregunta número 4. ¿Qué dificultades le dijo el Señor que encontraría como su portavoz, hermana Jennifer? Bueno, ya comenzábamos a ver, ¿verdad?, en la pregunta anterior algunas dificultades. Ya le decía el Señor que así lo escuchasen o no, pero vemos en esta pregunta, vamos a ampliar un poquito más de estas dificultades. No es fácil, me imagino yo, para un ministro esto. Dice que el Señor le dijo: hijo de hombre, yo te envío a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí. Y le dice en el versículo 4: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. También le decía: tú, hijo de hombre, en el versículo 6, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas de delante de ellos, porque son casa rebelde. Yo me pongo a pensar que el Señor le hace esta advertencia a él y yo pienso, pobrecito Ezequiel, cómo se tuvo que haber sentido sabiendo que él iba a hablar y les iba a decir y probablemente ni le iban a escuchar, porque no habían escuchado al Señor antes y ahora pensar, y ahora no me van a escuchar ni tampoco a mí. O tal vez me van a querer hacer daño. Incluso el comentario habla de que cuando le dice no les temas, ¿por qué alguien le tendría miedo a otra persona? Porque sabe que él quiere hacer daño o le puede infringir algún daño. Y el Señor le dice: no les temas ni les tengas miedo de sus palabras.
porque te hallas entre zarzas y entre espinos y moras entre escorpiones. Personas que incluso el comentario menciona que habían ahí sacerdotes, funcionarios, personas importantes, pero que también estas personas se iban a rebelar contra los mensajes de amonestación que el Señor enviaba. Y como menciono, me imagino que para el tiempo de hoy no es diferente. Muchas veces el ministro va y habla con el pueblo y el pueblo se rebela a veces contra el ministro e incluso habla y dice, no, pues ellos a mí no me pueden venir a enseñar. Ha de ser difícil, hermanos. Oremos para que nosotros no caigamos en el mal que muchas veces el pueblo de Israel cayó, para que no seamos parte del pueblo rebelde, sino que seamos parte del pueblo que escuchaba las palabras de Ezequiel. Y pues hay que pensar, ¿verdad? Imagínense, él pensaba en todo lo que había pasado en su pueblo, cómo había quedado su pueblo desolado. Pensando en todas esas dificultades, viene esta misión dura para Ezequiel, porque no fue fácil pensar que tenía que hablarle a un pueblo tan rebelde, que ya mucho antes no había pues hecho caso a las amonestaciones del Señor. Muy bien, quisiera resaltar, hermana, lo que dice la nota. Realmente me llama mucho la atención toda la nota, porque refleja también la dificultad hostil, ¿verdad? El ambiente hostil en el cual se encontraba el profeta Ezequiel. Dice la nota, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 350. Esta visión fue dada a Ezequiel en un tiempo en que su mente estaba llena de presentimientos lóbregos. Mentalmente este hombre estaba con una gran dificultad. Sí. ¿Por qué? Veía la tierra de sus padres desolada. La ciudad que había estado lleno de habitantes ya no los tenía. La voz de la alegría y el canto de alabanza no se oían más en sus muros. El profeta mismo era forastero en un país extraño, donde reinaban supremas la ambición ilimitada y la crueldad salvaje. Entonces, no era fácil, hermana Jennifer, el ambiente en el cual se encontraba el profeta Ezequiel. Ahora, todo eso, llamémosle así, destrozándolo mentalmente al profeta, que aquella tierra en la cual él había crecido, tierra de la cual sus padres se sentían orgullosos, ahora esa tierra estaba totalmente desolada. Entonces todo eso, ¿verdad?, era algo que le hacía una tortura mental al profeta Ezequiel. Ahora Dios lo encomienda y le dice, bueno, ahora tendrás que cumplir esta labor, vas a amonestar al pueblo que es rebelde, van a haber ocasiones en que el mismo pueblo te va a intentar dañar o te va a hacer daño, por eso la metáfora que se utilizó, te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Entonces da la pauta a que a pesar de cómo se encontraba él en su ambiente, en su estado mental, nos damos cuenta que aún el profeta se iba a exponer a un estado aún más difícil, porque el amonestar a un pueblo nunca ha resultado algo fácil. El amonestar a un pueblo más con un estado de rebeldía nunca ha sido una labor fácil. Siempre hay situaciones en las cuales, como mencionaba anteriormente, uno como ministro, como atalaya, siempre se verá afectado de lo que las demás personas pudieran hacer, pudieran decir o pudieran, ¿verdad?, incluso hasta llegar a hacer a aquel que está amonestando al mismo pueblo, como lo sucedió en este caso al profeta Ezequiel y como veníamos estudiando en las lecciones del semestre pasado con el profeta Jeremías, que este hombre fue un hombre que a pesar que cumplió fielmente la labor de Dios, este hombre fue sufrido. Sí, entonces nos damos cuenta de que el ambiente y las situaciones que tenía Ezequiel eran muy difíciles. En conclusión, ¿qué dificultades le dijo el Señor que encontraría como su portavoz? La oposición por parte del pueblo, la rebeldía del mismo pueblo y también las burlas que iba a recibir por parte de aquellos hombres a quienes él iba a amonestar. Pregunta número 5. ¿Qué pérdida sintió profundamente en el año 588 a.C.? ¿Por qué? Bien, si nosotros nos ponemos a pensar, este profeta estaba expuesto a la burla, estaba expuesto a las críticas que el mismo pueblo daba, a pesar que él solamente cumplía su labor de amonestación. Ahora,
dice la historia bíblica en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, el versículo 15 en adelante, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Ahora, pareciera, si lo utilizáramos nosotros en una forma literal, que el profeta, ¿verdad?, perdería la vista, pero no era eso a lo que se estaba refiriendo. Dice sigue diciendo la historia: no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tus turbantes sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ahora, ¿en qué situaciones se experimenta todo eso, hermana Jennifer? Ay, cuando muere un familiar, un ser querido, alguien del grupo, ¿verdad? De uno. Exacto. Ahora, ¿cuál iba a ser la pérdida que iba a tener? Una pérdida que iba a sentir profundamente el profeta. La historia bíblica, el comentario bíblico adventista nos dice que Dios le había avisado al profeta Ezequiel que su esposa pronto iba a morir. Y eso, queridos hermanos, bueno, la expresión bíblica: yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Quién era la esposa para Ezequiel? Era el deleite de sus ojos. Ahora, si nos ponemos a pensar, muchos podrían decir: ¿cómo es posible de que un siervo de Dios pueda sufrir tales situaciones o se pueda enfrentar a una situación tal? Porque es error pensar, queridos hermanos y amigos, que los siervos de Dios nunca van a tener dificultades. Ahora, el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando vio la situación a la cual el profeta se enfrentó, dice la historia bíblica en el versículo 18: hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. El pueblo se dio cuenta de que el actuar de Ezequiel no era como el que se esperaba. El pueblo esperaba que Ezequiel se inundara en la depresión, en la tristeza En el luto. y en el luto que se mostraba por lo consiguiente cuando un ser o un familiar fallecía. Pero el pueblo se sorprendió al ver que este hombre actuó de una forma tan templada, pero era porque sabíamos nosotros en la historia de que Dios le había dicho de que no padeciera luto, no se dejara llevar por la emoción. Ahora el pueblo, ¿verdad?, comenzó a reprimirlo, comenzó incluso hasta a juzgarlo, podríamos decir así, porque él no mostraba ninguna manifestación de dolor. Ahora, la historia nos dice que el pueblo se había manifestado a él y les preguntaban: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? El pueblo quería saber dos cosas: cómo él soportaba la pérdida de su esposa, cómo él era tan templado, cómo él era tan firme en no quebrarse, pero también el pueblo quería saber cómo es posible de que tú, siendo un elegido de Dios, ahora te encuentras en una situación tan humillante, tan dolorosa. Ahora, Dios quería demostrar, aún con la situación que experimentaba su siervo, Dios quería demostrar o darle una lección al mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice la historia: yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Ahora, pareciera hasta este momento, ¿verdad?, que Dios estaba enseñando una forma, llamémosle así, una forma de metáfora, como el pueblo también iba a experimentar un quebranto, un dolor en su corazón. ¿Por qué? Cuando nosotros seguimos las lecturas, queridos hermanos, exactamente el versículo número 27 del capítulo 24 del libro de Ezequiel, nos muestra también cómo Dios le hizo ver al pueblo de Israel
que así como el profeta Jeremías había perdido, perdón, el profeta Ezequiel había perdido a alguien tan significativo para su vida, pero aún así él debía de abstenerse de luto, el pueblo de Israel también habría de experimentar lo mismo cuando el pueblo o cuando la nación fuera destruida completamente. Ahora, si nosotros retrocedemos un poco, así como este profeta se reprimió el dolor para no experimentarlo, para no darlo a demostrar, podemos darnos cuenta, hermana Jennifer, que también Dios, en cierta medida, también pudo haber reprimido el dolor al ver que su pueblo, su nación escogida, su especial tesoro, se volvió de su camino correcto y se fue hacia el camino de la mundanalidad, del error, el camino de la injusticia, de la idolatría. Aún así, Dios, ¿cómo se sintió al ver que su pueblo se descarriaba? Sintió un terrible dolor, pero a pesar de eso, Dios se mantuvo firme, cumpliendo fielmente lo que Él había declarado anteriormente. Ahora, el pueblo de Israel habría de llegar a la misma situación de este profeta, del profeta Ezequiel. Llegaría el momento en el que el pueblo, por más que él quisiera, no iba a poder enlutar, no iba a poder llorar a sus seres queridos, porque iba a ser tanta la devastación que iba a llegar a la nación como tal, que Dios iba a vindicar, Dios iba a determinar, o Dios había determinado, mejor dicho ya, un castigo grande para esta nación. Nos damos cuenta que todo esto era solamente un presagio de lo que pronto iba a acontecer también con el mismo pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, hermana Jennifer, la pregunta 4 y la pregunta 5 pareciera, ¿verdad?, que son el centro de la lección. ¿Cuál era el título? Ezequiel, a quien Dios fortalecerá. Dios fortaleció a Ezequiel aun cuando a quienes él estaba amonestando se le fueron encima, se le rebelaron, se le opusieron. Pero Dios también estaba fortaleciendo al profeta, aun cuando tuvo esta pérdida tan grande. ¿Por qué? Porque Dios quería cumplir su propósito en este siervo de Dios. En conclusión, ¿qué pérdida sintió profundamente en el año 588 a.C.? La pérdida o la muerte de su esposa. ¿Por qué? Porque Dios quería no solamente fortalecer al profeta, sino también vindicar lo que sería en un futuro en la situación o el destino del pueblo o de la nación de Israel. Pregunta número 6. ¿Qué buenas noticias pudo impartir acerca del futuro? Hermana Jennifer. Bueno, veo yo que aquí ya es como una pausa de tanto sufrimiento para el profeta Ezequiel. Él puede no solamente ver lo malo, o venir y profetizar lo malo, sino que hay como un alivio. Porque yo creo que luego de uno recibir solo malas noticias, uno desea que por lo menos una cosita buena pase. Y cuando una cosita buena pasa, uno ya, no importa qué tan malo haya sido lo demás, uno ya se tranquiliza. Y me imagino que este fue el alivio para el profeta Ezequiel. En Ezequiel 43, versículo 4 y 7, habla, ¿verdad?, de la gloria de Jehová como, bueno, una profecía que él vio del atrio, de lo que dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, un varón que estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Ya él estaba viendo, ¿verdad?, como la restauración. De hecho, la nota habla de los tiempos de la restauración del pueblo de Israel. Y él lo ve a largo plazo y dice: sí, nos vamos a regresar a Israel, vamos a vivir tranquilamente, porque hablaba incluso, la nota dice:
Pero con el ojo de la fe miró más allá todo esto hacia los tiempos de la restauración. Repercutía en sus oídos la promesa divina: yo mismo recogeré el resto de mi rebaño de todos los países a donde los he echado y los haré volver a sus rediles. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré para David un vástago justo, el cual reinará como rey y prosperará y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Hablando, verdad, de una profecía mesiánica también, porque ese vástago que venía de la casa de David era nuestro Señor Jesucristo, y nosotros ahí se le da a conocer a Ezequiel que va a haber una restauración de Jerusalén, pero para que se cumplan las profecías mesiánicas también. Y pues quieras o no, esto es un alivio. Es bonito saber que luego de tanto que han sufrido en esta tierra, que han sido cautivos, por lo menos va a haber un momento de paz y tranquilidad también, donde van a volver a su tierra, van a volver a ser restaurados, van a sentir mucha alegría, van a reunirse, y dice que va a reinar también, ¿verdad? Ese rey va a reinar con juicio y con justicia, y eso pues también da mucha alegría saberlo. Incluso es una promesa muy bonita para nosotros hoy en nuestro tiempo, saber que este mundo de dificultades se va a acabar y vamos a poder morar en un país o en un reino muy distinto al que ahora estamos, ¿verdad? Bien, en conclusión, ¿qué buenas noticias puedo impartir acerca del futuro? Las buenas noticias de la restauración de Jerusalén. Pregunta número 7. ¿Qué maravillosas promesas le inspiraron? Bien, aquí encontramos nosotros dos pasajes de la Biblia. Ezequiel capítulo 47, versículos 9 y 12, y también el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. ¿De qué nos hablan estos versículos? Vamos a leer una parte del libro de Ezequiel. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en ese río, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Menciona también, ¿verdad?, que a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas será para medicina. Lo mismo aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Ahora, si bien es cierto, este panorama no nos lleva al cumplimiento de cómo fue restaurado Jerusalén, entonces, ¿a qué tipo de restauración se está refiriendo? Se está refiriendo, hermana Jennifer, a la restauración de este mundo. Sabemos nosotros que cuando nuestros primeros padres pecaron, cayeron en desobediencia, todo lo hermoso, todo lo perfecto que Dios había creado, lastimosamente fue degradándose. Pero por la bendita misericordia de Dios y por el sacrificio obrado por nuestro Señor Jesús, se nos ha dado una bendita promesa de una restauración no como la que hubo para con el pueblo de Israel antiguo, una restauración temporal, sino que ahora lo que el Señor quiere es una restauración completa y una restauración eterna. ¿Quiénes van a poder morar en esa restauración? Todo aquel que sea fiel a los requerimientos de Dios, todo aquel que no cometa los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿quiere usted, mi querido hermano y amigo, ser parte de esta restauración? Amén. Creo que sí. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para poder realmente inspirarnos en estas benditas promesas de la restauración de este nuevo mundo. No sé si quiere comentar, hermana Jennifer. No, pues nada más decir que hay que luchar, ¿verdad?, para que podamos ser parte de estas promesas y no queden solo en nuestra mente. Qué bonitas promesas, la verdad, que el Señor nos da. Hay que luchar, hermanos, hay que luchar mucho, porque no es fácil el camino hacia el cielo, no es fácil, pero que el Señor nos ayude para que podamos ser parte de estas hermosas promesas. Así es. En conclusión, ¿qué maravillosas promesas le inspiraron? La promesa de la restauración de este mundo. Así que, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta primera lección
de este año 2026, esperando que la misericordia y la gracia de Dios pueda estar con cada uno de nosotros y que cada una de estas lecciones puedan ser de bendición para nuestra vida, comprendiendo de que nos encontramos en un tiempo en el cual no debemos nosotros de desperdiciarlo viviendo con la ola de la mundanalidad, sino ser como Dios quiere, un pueblo diferente que cumpla cabalmente los requerimientos de su ley. Amén. Así que vamos a finalizar en esta oportunidad y lo vamos a hacer con una oración. Oremos. Amante y soberano Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, infinitas gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra. Señor Jesús, si algo de lo que se ha mencionado no ha estado conforme a su palabra, perdónenos por favor y ayúdenos a corregirnos. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que toma el tiempo para poder estudiar su palabra. Ayúdenos a todos para que podamos gozarnos en estas promesas de la restauración del mundo y que podamos esperar con gozo y con felicidad con nuestros hermanos el regreso, Señor, en su segunda venida a esta tierra. Quédese con nosotros en este día. Bendiga el estudio de su palabra en las diferentes partes del mundo, Señor, y quédese con nosotros. Se lo imploramos a pesar de que no lo merecemos, pero lo ponemos en sus manos y confiando, ¿verdad?, que usted ha dicho que ha de responder nuestras plegarias y los pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, fue un placer, un gusto compartir con cada uno de ustedes la lección de Escuela Sabática. Se despide su servidor, Oscar Martínez, y agradecemos también a nuestra hermana Jennifer de Martínez por habernos acompañado en el desarrollo de esta lección. Ha sido todo un placer, mi querido hermano. Bendiciones para todos.